nuevo, muchas gracias. Y pues también es un placer que no estén los perinatólogos, porque acá siempre se nos llevan la audiencia para otros salones y escasean en las de dolor pélvico. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a desarrollar esta presentación. Le ruego que Fernando me avise cuando me falten 2 minutos, porque inicialmente creía que era de 30 minutos, entonces vamos a correr un poquito. Entonces vamos a hablar de generalidades, de historia clínica, de metas y componentes del examen físico y de conclusiones. O sea, esta conferencia es muy clínica básicamente. Recordemos pues que el dolor es una experiencia desagradable, no solo sensorial, sino que en muchas de las pacientes puede haber un daño real o potencial, ¿sí? Eso se los voy a explicar más adelante qué quiere decir eso, ¿sí? Además es una colección compleja de múltiples e intrincadas percepciones aprendidas que cambian con el tiempo. El fenómeno de autoprotección que caracteriza el dolor agudo se modifica o se empieza a modificar en las pacientes de dolor crónico. Ahí va la primera diferencia entre dolor agudo y crónico. El dolor crónico se considera por las diferentes sociedades internacionales que debe durar más de 3 meses, que no debe estar relacionado con el cáncer y solo la localización para el caso del dolor pélvico crónico debe ser en la pelvis anatómica, pared abdominal por debajo del ombligo, región lumbrosacra, cadera, y eso incluye obviamente los genitales externos. Debe ser de una severidad que cause incapacidad, que obligue o que incite a las pacientes a buscar asistencia y que con el tiempo empiecen a desarrollar consecuencias negativas en su calidad de vida. Otro dato muy importante, la ausencia de hallazgos clínicos positivos no debe minimizar el significado del dolor. ¿Y qué quiere decir esto? A la señora que llega con un dolor crónico y el examen clínico aparentemente es negativo, no hay que decirle, mire señora, usted no tiene nada, bien pueda tenga su remisión para el psiquiatra. Aclaro que no tengo nada contra los psiquiatras, nos acompañan muchísimo en la unidad para tratamiento de pacientes. ¿Sí? Y lo otro es que el examen físico normal no descarta que esa paciente no tenga una causa del dolor, probablemente no está completamente evaluada o mal evaluada como dicen las guías internacionales. El síndrome de dolor pélvico crónico, que es el término que se viene acuñando ya desde hace un tiempo, debe durar más de 6 meses, debe limitar las actividades cotidianas, se asocia en un alto porcentaje de depresión. Ojo que empieza el sistema nervioso central a cobrar, digamos, factura por ese estímulo crónico. El dolor generalmente es más severo de lo que uno encuentra en el examen físico como estimulante o como generador de dolor, y la terapia usual, lo que generalmente vemos en la atención primaria o en la atención secundaria, no tiene un efecto o el efecto esperado, entonces la paciente va a dar generalmente una unidad de dolor. Esta es la última reunión de la Sociedad de Continencia de este año, en donde tratan de homologar, digámoslo así, o de que todas las personas hablemos los mismos términos en todas partes del mundo, de manera que vamos a empezar a cambiar un poquito las definiciones. No me voy a detener en eso, pero lo que me pareció más importante de esto, que está fresquito de ahorita de septiembre, es que insisten en que los que manejemos dolor pélvico crónico y los que empiecen a orientarlo desde el primer nivel o segundo nivel de atención se enfoquen en estos 9 dominios. Es decir, tenemos que dejar la teoría básica de que si la señora no tiene endometriosis o la señora no tiene un síndrome adherencial, entonces señora, remisión para donde el psiquiatra nuevamente, ¿sí? Ese enfoque lo tenemos que cambiar. Entonces, ¿cuáles son esos 9 dominios? El tracto urinario inferior, 50% de las mujeres con dolor pélvico crónico tienen compromiso vesical. Genitales femeninos, ya vamos a hablar de vulvodynia, de mialgia del piso pélvico, incluyen a los hombres, sí señora, 1 de cada 7 personas con dolor pélvico crónico es un hombre, ¿sí? Incluyen el sistema gastrointestinal, musculoesquelético o dominio, neurológico, psicológico, sexual y comorbilidades, es decir, nos invitan a que pensemos de una manera más holística, de que veamos a la paciente desde todos los puntos de vista posibles. Muy bien, ¿y por qué es importante el dolor pélvico crónico? Miren,
20 a 30% de las consultas del ginecólogo ambulatoria, 15% de las urgencias, 20% en la literatura americana, yo diría que en otras partes hay inclusive un porcentaje más alto, puede ser hasta el 40% de histerectomías, casi la mitad de la laparoscopia ginecológica son por dolor y en la población general hay una prevalencia que oscila entre el 4 y el 16%, eso es muy alto. ¿Por qué les repito estos datos? Porque miren que se vuelve muy mediático también el dolor pélvico crónico y en general el dolor, ¿sí? Esta es una publicación de Time en donde a lo anterior le suman unos datos muy relevantes, 61% de las pacientes no tienen diagnóstico, 2 de cada 3, ¿sí? El 41% no han buscado ayuda, el 31% se asocia a síntomas de ansiedad, o sea, ya hay una repercusión a nivel central. Cuando lo comparan con pacientes sin dolor crónico son el 7% nada más, ¿sí? Y el 50% tiene compromiso además de sistema gastrointestinal y urinario como les mencionaba. Incapacidades ni digamos, la pérdida económica es muy alta, ¿sí? Pero este dato de acá es el que me interesa mostrarles porque esta encuesta que la hizo Parvis en el 2002 dejó un dato que lo deja uno como angustiado y es que claro que la pregunta tenía una cascarita y era que le preguntaban a los ginecólogos, ¿usted disfruta así, tal cual la traducción, de ver pacientes con dolor pélvico crónico? Solamente el 15% dijeron sí, a mí sí me gusta, o sea que al resto, pero las pueden remitir, no hay problema pues, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con la calidad de vida que es a lo que finalmente le apuntamos los que trabajamos o nos entrenamos pues para esto todos los días? Es apuntarnos a mejorar la calidad de vida, no a prometer que se va a curar el dolor, eso es a veces imposible, ¿cierto? La primera premisa que yo le doy a la paciente cuando va a la consulta, señora, no espere aliviarse del todo, porque no es posible. ¿Cómo así, doctor? Y yo sí. Usted tiene que mejorar en ciertas cosas, cómo ve el mundo, lo que lo rodea, su familia, su vida de pareja, pero la calidad de vida es lo que hay que mejorarle, no otras cosas. ¿Por qué? Porque mire, el 88% en esta encuesta tenían dolor o dispareunia o dolor poscoital, el 82% tenía afección de la energía en general en su desempeño y para no ir muy lejos, el 26%, una de cada 4 permanece por lo menos un día al mes en cama por dolor pélvico crónico, eso es muy llamativo. De costos ni hablemos pues porque nuestro sistema quebrado está muy preocupante. Y hay grandes diferencias entre el dolor agudo y el dolor crónico, no me voy a detener mucho en esto, pero ojo que el dolor agudo es una lesión súbita, en este sí tenemos que actuar y mejorar, ¿cierto? Un quiste torcido, un endometrioma roto, una apendicitis, en fin. Este se resuelve de manera aguda también, pero ese puede ser un factor desencadenante de un dolor crónico si no lo manejan bien. El dolor crónico en general debe ser de más de 3 meses, la última definición acepta los 6 meses, debe ser persistente, generalmente uno no encuentra aparentemente la patología causal. ¿Qué quiere decir eso? Que el dolor por sí solo es la enfermedad, ojo, esa es la segunda premisa, el dolor por sí solo es la enfermedad y en eso nos tenemos que enfocar. Estas son otras grandes diferencias, tampoco me voy a detener en esto, quiero que miren acá, miren la diferencia entre el manejo del dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo generalmente tiene manejo, con lo que ustedes normalmente disponen de analgésicos o de tratamientos quirúrgicos. El dolor crónico necesita un enfoque diferente, debe ser multimodal, debe acompañarse de cambios en el comportamiento y de ahí es donde nos valemos o nos acompañamos de las otras especialidades, psicología, psiquiatría, urología, gastroenterología, el enfoque multimodal, comportamental y allí el efecto de los medicamentos no es tan importante como en el dolor agudo. Nociones sobre dolor, así, suavecito, el dolor puede ser nociceptivo o no nociceptivo. ¿Qué es nociceptivo? Puede ser somático o puede ser visceral, nociceptivo es por receptores periféricos. El dolor somático se origina en sistema músculo-esquelético básicamente, músculos, piel, huesos, ¿sí? Y el dolor visceral como lo dice su nombre. El dolor neuropático es originado en sistema nervioso central o periférico. Puede ser mixto, hay muchas patologías que tienen componente de los dos. Y la duración define si es un dolor agudo o un dolor crónico. Estos son los estímulos nociceptivos,
pueden ser de diferentes origen, calor, frío, vibración, ¿sí? Receptores dolorosos que se estimulan y tiene una característica el dolor somático. Tercera premisa, se mejora generalmente con el reposo y empeora con la actividad física. Eso hace parte muy importante de la historia clínica de la paciente. El dolor visceral, al contrario, y es más localizado, ¿no? Les faltaba decirle eso. El dolor visceral tiene una característica muy importante, es que es difuso, mal localizado. Le duele todo por ahí en el abdomen, piensen en un dolor visceral, ¿sí? También hay receptores a nivel pues, visceral que son el origen de este dolor. En el dolor no nociceptivo, que este es muy importante en dolor pélvico crónico también, que es el dolor neuropático, espontáneo no lo vemos muy frecuentemente, pero lo tenemos, neuropatías periféricas espontáneas, la más importante o la más común, la neuralgia del pudendo. Hay muchas pacientes, más o menos en el 30%, no encontramos un desencadenante de la neuralgia del pudendo. La gran mayoría son provocados, vuelven a la neuralgia del pudendo y las otras, neuropatías hiloinguinal y lo hipogástrico, que vamos a ver más adelante cómo se examinan. Y ahí hay dos términos que usamos mucho, uno es la alodinia y es que un estímulo que normalmente no es doloroso se torna doloroso, eso es una forma de sensibilización periférica neuronal, ¿sí? Y los estímulos que son dolorosos aquí se magnifican, se multiplican, eso es una hiperalgesia, ¿sí? De manera que puede ser causado por médula o nervios periféricos y la sensación más importante del dolor neuropático, o cómo lo perciben las pacientes es tipo quemadura, tipo hormigueo, picazón, alfileres o agujas. ¿Qué quiero decirles con esto? Que hay que ponerle mucho cuidado a la historia clínica, es el eje de la evaluación de la paciente con dolor crónico. Generalmente las pacientes con dolor neuropático, con excepción de las que tienen un atrapamiento neural, tienen dolor en oleadas, se mejoran por días y recaen con esas manifestaciones. Y puede ser difuso, mal localizado en la zona de referencia del nervio. De manera que aquí entramos entonces a lo que es importante o más importante para nosotros, que es la historia clínica y el examen físico. Y aquí es donde nos concentramos, ¿sí? Le ponemos atención a la paciente. Tenemos unos cuestionarios y todo esto, pero generalmente se los damos después de la primera consulta. En la primera consulta nos gusta escuchar y contrainterrogar, ¿cierto? Pero lo más importante es esto, bien concentraditos, pero pensando, ¿cierto? Entonces la historia clínica es generalmente lo que nos lleva al diagnóstico, ¿sí? Y la idea es minimizar al máximo la búsqueda de ayudas diagnósticas. A veces se piden muchas cosas pues, innecesarias y muy costosas, ¿sí? Además, esto también es muy importante, el papel terapéutico que tiene escuchar a la paciente. A veces cuando llegan los residentes y nos ven en la consulta dicen, bueno doctor, pero ¿cómo así? Usted lleva 40 minutos con esa paciente. Y yo, pues la paciente es la primera vez que viene y yo tengo que escucharla. Esa paciente sale de ahí diciendo, hombre doctor, usted ha sido el único en estos 10 años que me ha puesto cuidado. No le hice nada, ni la toqué, ni le pedí un examen, le dije, no, simplemente mire, tenga estos cuestionarios, venga a la próxima cita, vamos a examinar, muchas veces ni las examino la primera cita. ¿Por qué? Porque hay que crear una buena relación médico-paciente, son pacientes prevenidas, vienen, como decimos nosotros, vienen muy toreadas a veces, ¿cierto? Hay que generarles las expectativas que son, ¿sí? Hay que decirles que no hay resultados a corto plazo, los resultados son a largo plazo, ¿cierto? Y acuérdense que es calidad de vida, no curación del dolor. Y eso solamente con que uno le preste atención, la paciente lo valora muchísimo. Escuche, déjela que cuente la historia, ¿sí? Eso permite que a veces la paciente pone a llorar en consultorio, hay que esperar, pues ni modo, no le pueden sacar, ¿cierto? Y tener la mente abierta, ojo, el dolor pélvico crónico no es monocausal, no son las dos tradicionales enfermedades, hay que pensar por fuera de la caja, ¿sí? Use los cuestionarios y nosotros pues tenemos que es muy importante, que es la Sociedad de Dolor. No me voy a detener acá pues porque por razones obvias, pero lo pueden descargar, se lo pueden entregar a la paciente, está en español, traducido por nosotros en la unidad, tiene todo lo que usted le preguntó en la consulta, pero para que ella lo refuerce allá,
La idea es que uno en la consulta haga todo esto, no llenarle el cuestionario, la señora se lo debe llenar en la casa porque eso es una cuestión de autocuidado, ¿cierto? Puede dibujar donde le duele, todos los antecedentes, ¿cierto? Medicamentos, cirugías, ¿sí? Aquí en los antecedentes quirúrgicos siempre les decimos, apúntenos la cirugía, pero no nos diga cuánto le cobraron, pues para no sentirnos mal. Cuestionarios sobre urgencia urinaria, muy importantes, nosotros le damos un enfoque muy relevante a la vejiga, ¿sí? Una forma corta de McGill, que es un cuestionario sobre calidad de vida y qué tanto el dolor afecta, y síndrome de congestión pélvico. Entonces pasamos al examen físico. La idea es hacer un examen sistemático, completo, con esos 9 dominios que tenemos allá en mente, que nos dice la Sociedad Internacional de Continencia, tratando de buscar causas. Recuerden un dato, solamente un 20% de las pacientes con dolor pélvico crónico tienen una sola causa de dolor, el resto tienen varias, múltiples, ¿sí? Hay que tener eso en la cabeza, entonces nos basamos en el examen en estas 4 S, de pies, standing, sentada, supino y en los estribos, stirrups. Miramos la apariencia general, cómo ingresa caminando, cómo saluda, desde ahí ya miramos el afecto, cómo está, si tiene alguna posición antálgica, ¿sí? La marcha o la postura nos dice si hay algún problema musculoesquelético. La discrepancia de los miembros inferiores es una causa importante de dolor pélvico crónico. ¿Cómo se evalúa? Evaluando a qué altura están las crestas ilíacas, es una forma estando de pie la paciente y eso nos ayuda a diagnosticar si hay un desbalance de la cadera, que es una causa de dolor crónico. Recuerden, músculo esquelético. Debe haber una diferencia de 1 centímetro, ya sea en las crestas o en los maléolos tibiales. ¿Sí? La sínfisis del pubis, una evaluación, si hay alguna alteración de la estabilidad o algún compromiso sensorial. Mire, los síndromes dolorosos crónicos tienden a juntarse, como dicen las pacientes, no, es que se me juntaron todos los males, vea, yo tengo tal cosa, es correcto, ¿sí? Generalmente el dolor pélvico crónico se asocia a otros síndromes dolorosos, el más importante es la fibromialgia. Ojo con esa paciente que llega al consultorio con el cuestionario hecho o diciéndole, no doctor, es que a mí me duele todo, yo no sé ni para qué vengo acá. Nadie ha podido hacerme nada. ¿A dónde le duele? No, me duele aquí, me duele por todas partes. Ojo con la fibromialgia, podemos estar ante un caso de fibromialgia, ¿sí? La literatura todavía no depura mucho los datos, pero se habla más o menos entre un 10 y un 15% de los pacientes con dolor pélvico crónico que tienen fibromialgia, ¿sí? Y es muy fácil sospecharla, inclusive diagnosticarla. Yo hago el enfoque inicial, le pregunto, le hago los puntos dolorosos y le digo, muy probablemente tenga un síndrome doloroso asociado. Yo no le digo, venga, vaya donde un reumatólogo a que le hagan una evaluación completa, porque además la fibromialgia es un diagnóstico de descarte de muchas otras patologías. Arcos de movimiento, si se puede inclinar o no, estamos evaluando músculos paralumbares, ¿sí? Si tiene una lordosis y la corrige ahí con el movimiento. Hacia atrás, ese arco de movimiento limitado, entonces estamos hablando de compromiso de músculos abdominales, sistema musculoesquelético nuevamente. Dolor lumbosacro. Y si hay disfunción o rotación pélvica, como hablamos ahorita, la paciente se agacha y empieza a haber una diferencia entre las dos crestas en el movimiento anterior y miren esto, espasmos musculares y desviación de la cadera. Esta paciente tiene una rotación pélvica como generador de dolor. Estando sentada, ¿qué evaluamos? La postura, ¿sí? Cómo se sienta, arco de curvatura lumbar, inclinada, lordosis, sifosis, escoliosis, si hay una asimetría, ¿sí? Si hay discrepancia entre los miembros inferiores estando sentada también, una evaluación neurológica. ¿Eso qué incluye? Si puede hacer o no varios movimientos de los miembros inferiores. Acá depende de si la paciente empieza a referir síntomas de neuropatía periférica, hacemos todo este examen, si no lo obviamos, pues porque tampoco es de nuestro campo pues, exclusivamente. Y una evaluación general. Ya acostada, ¿qué hacemos? También inspeccionamos, buscamos masas y dolor abdominal, buscamos puntos gatillos, que son puntos de generación de dolor en el sistema musculoesquelético.
se están relacionados pues con los dermatomas que inervan esa zona de la pared, ¿sí? Y se reproducen palpando superficial con una presión lo suficiente para que el pulpeo se vuelva blanca. Eso hablan más o menos de 1 a 3 kilogramos de presión, debe ser entre 1 y 3 segundos y hay que preguntarle si eso le genera o no dolor o simplemente ver la actitud de la paciente ante el impulso, ante el estímulo. El test de Carnet lo que nos permite es diferenciar si un dolor es originado en la pared abdominal o es de origen profundo visceral. Es altamente sensible y específico, simplemente una maniobra de Valsalva que comprima el abdomen, lo más fácil es hacer un abdominal, ¿cierto? Y se explora de nuevo la pared abdominal. Si el dolor es superficial, si persiste, es un dolor de la pared abdominal. Si se elimina el dolor, es un dolor profundo, nada que ver con el sistema musculoesquelético. El test de Carnet, ese es el test de Carnet. Los puntos ováricos nos ayudan con el síndrome de congestión pélvica, es una línea trazada entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior, más o menos a mitad de recorrido, una palpación profunda, si eso le genera dolor profundo, ¿sí? Profundo. También se habla de una buena sensibilidad de ese test. Las cicatrices hay que evaluarlas también, ¿sí? Y eso es muy importante, la evaluación neurológica. Recuerden que esta es la principal causa de neuropatía ilioinguinal y hipogástrica y son las incisiones que hacemos en ginecología o en obstetricia. La sensación que dan esos atrapamientos neurales, recuerden el dolor neuropático, quemadura. 2 minutos. Ok, listo. Hernias también evaluamos y en posición de supino pues evaluamos la neuropatía como les mencionaba, territorio del ilioinguinal y hipogástrico, acá, ¿sí? Recuerden que el nervio emerge más o menos a 1 centímetro de la espina ilíaca anterior superior y el ilioinguinal discurre por el canal inguinal y el iliohipogástrico toma un trayecto más medial hacia la sínfisis del pubis. Es una de las neuropatías que más comúnmente vemos. Prueba de la SEC, no me voy a detener acá. Test del nervio obturador, es infrecuente en personas jóvenes, ya en pacientes perimenopáusicas por causa de las mallas transobturadoras es frecuente encontrar esta neuropatía. Y en los estribos, pues entonces hacemos una inspección, hacemos el test del aplicador, que básicamente busca puntos dolorosos para vulvodynia, ¿sí? O hacemos un test de sensibilidad para evaluar las 3 ramas del nervio pudendo. Pueden encontrar fácilmente pues cuáles son los criterios para el nervio pudendo en la literatura. Evaluamos el tono muscular, este es el pinprick para el nervio pudendo, ¿sí? Los cambios asimétricos son los que más nos influyen pues para esto. Voy a seguir acá, entonces mialgia pues del piso pélvico, evaluamos músculos, los 3 componentes, el fenómeno de Valeix para el nervio pudendo. Me disculpan que va a pasar un poco aquí rápido, pero para no entorpecer las otras conferencias, entonces vamos a las conclusiones. ¿Qué podemos decir entonces con respecto al dolor pélvico crónico? ¿Sí? No espere que las ayudas diagnósticas le solucionen el problema de lo que no encontró en la historia clínica o en el examen físico, porque es que las ayudas diagnósticas no van a ir más allá de eso, ¿sí? Excepto que usted sospeche que la paciente tiene una enfermedad muy grave, que le esté sospechando un cáncer o un tumor retroperitonal u otra causa de dolor, ¿sí? Ojo, que las pacientes de dolor crónico, y en esto a veces se equivocan mucho en las urgencias, ay, viene la señora otra vez del dolor crónico y resulta que tiene una apendicitis, tiene un quiste torcido, tiene un embarazo ectópico. Ojo con eso, ¿sí? Hay que evaluar bien las causas cuando se reagudiza el dolor. Siempre debe esperar más de un diagnóstico en las pacientes de dolor pélvico crónico, ¿sí? El dolor por sí solo es el diagnóstico o es la enfermedad, ojo, hay que enfocarnos en eso. Y siempre hay múltiples generadores, ya sea primarios o secundarios del dolor. Nosotros nos valemos de muchas ayudas, del test de Catrol para la cistitis intersticial, de la ecografía transvaginal y Doppler pélvico o la venografía transuterina, que es la que preferimos para el síndrome de congestión pélvica. Hacemos mucha cistoscopia por cuenta de los síntomas vesicales y la resonancia, las imágenes de resonancia pues las reservamos para algunas pacientes con patologías, como les decía, graves o invasivas, como por ejemplo la endometriosis profunda. Ojo con la laparoscopia, generalmente ya nos llegan con 1, 2, 3 laparoscopia, histerectomía, 2 liberaciones de adherencias. Ojo, no es la varita mágica, ¿sí? Tenemos que pensar en otras causas de dolor.
Nosotros por escuela y por ética no hacemos laparoscopia diagnóstica en dolor crónico. Cuando hacemos laparoscopia vamos orientados a un manejo que ya tenemos establecido desde antes, o sea que rara vez nos encontramos sorpresas y sabemos que la laparoscopia pues es muy útil en muchas, pues es el estándar de manejo de la patología pélvica. Manejo quirúrgico exclusivo, poco efectivo, excepto en cosas agudas, ¿sí? En pacientes crónicas no, si la paciente no sale con un manejo médico asociado al manejo quirúrgico va a tener poca mejoría sintomática. Bueno, les agradezco mucho la atención.